Domingo 30 del tiempo ordinario. El mayor mandamiento, amar con todo el corazón. Mateo 22 del 34 al 40. ¿Cuál es el mandamiento principal? Un maestro de la ley, de acuerdo con otros fariseos, pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero seguidamente añade que hay otro mandamiento semejante a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se fundamentan toda la ley y los profetas. Para Jesús, en primer lugar, el amor a Dios y al prójimo son el resumen de toda la ley. Los juristas que abordaron a Jesús para probar sus conocimientos de la ley pensaban que el mandamiento más importante era la observancia del sábado, y habían convertido este precepto en una carga a veces insoportable en lugar de vivirlo como una jornada festiva. En ese tiempo había crecido el número de prescripciones a un total de 613, de las cuales 248 eran positivas, mandatos, y otras 365 negativas, una para cada día del año. Frente a la multitud de normas del legalismo fariseo, muchos dirían hoy que el mandamiento principal es ir a misa. Jesús, siguiendo la línea ejemplizadora y simplificadora del rabino Hillel, resume la ley en el doble mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ambos amores están íntimamente unidos e igual de importantes. El primero, dice Jesús, es más importante, y el segundo es semejante al primero. Ante todo, para Jesús están la actitud filial con respecto a Dios y la solidaridad interhumana. San Ireneo dirá más tarde: la gloria de Dios es la salvación del hombre. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien vemos. Si alguien dice que ama a su prójimo y no ama a su hermano, dice San Juan, miente. Pero difícilmente se sostendrá el amor al hermano sin el amor de Dios, cuando el hombre prescinde de Dios y se coloca a sí mismo como un Dios para los otros. El amor es el resorte y es lo que da espíritu a la ley. Para Jesús, el fundamento de la relación con Dios y el prójimo es el amor solidario. Por eso sintetiza el Decálogo y casi toda la legislación en un principio de amor fraternal y recíproco. Para llegar a Dios, por tanto, necesariamente hay que preocuparse por el prójimo, los pobres y los oprimidos, buscar una sociedad justa. Se trata de amor en totalidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús modifica levemente el último componente con todas tus fuerzas que decía el Deuteronomio, significando que se trata de algo profundo de la interioridad del ser humano, su fuerza vital. Es lo opuesto a la idolatría, sea del tipo que sea que se adore el poder, el dinero o la imagen de uno mismo. En ese sentido, la comunidad de Tesalónica aparece como modelo para otros creyentes, pues siguiendo el ejemplo de San Pablo y del Señor, y acogiendo su palabra, estos cristianos pobres, son testimonio misionero en una proclamación más rápida y eficaz de la buena noticia, del abandono de los ídolos, del amor a Dios y la práctica de la justicia. Ese amor es una correspondencia de quien amó primero. Dios, como recuerda el libro del Éxodo, se preocupa por su pueblo, toma partido por el pobre y lo defiende. Ellos gritan a mí y yo les escucharé, dice el libro del Éxodo. También pide justicia y respeto al forastero, recordándoles que tú también fuiste forastero. Condena la usura e invita a la compasión, la justicia y los derechos humanos. Pide que si se presta dinero, no se cobren intereses, y si se pide el manto como garantía,
Hay que devolverle antes de que se ponga el sol, para que el pobre no pase frío. Una propuesta profundamente humana y de compasión y de solidaridad. Con Jesús, esta actitud humanitaria se extiende a todos y no solo a los de mi pueblo. Vivimos hoy en sociedades que tienen muchas más normas que el pueblo judío y también en un mundo con muchísimos millones de pobres oprimidos bajo la usura internacional, muchísimos más que los pobres oprimidos por los que clamaron los profetas. Ante esta situación, Jesús nos invita a sacudir nuestra pasividad, a recuperar la indignación ética ante una situación intolerable de este mundo llamado moderno y civilizado, y a volver a lo esencial del Evangelio, al mandamiento principal, a los dos amores. Nos invita también a salir de nuestras idolatrías, como la del enriquecimiento montado en el Dios dinero, la injusticia, deshonestidad y el fraude, o el cultivo de nosotros mismos y de la propia imagen. Salgamos del afán de dominación, de estar por encima del otro, del abuso del dominio sobre la naturaleza, de la pérdida de conciencia, de la destrucción de la casa común y del tecnicismo de producir por encima de todo. Dejemos nuestro acelerado ritmo de vida para poder escuchar las secretas voces de Dios. El Señor nos invita a salir o a pasar de la banal idolatría del culto al Dios de la vida, a pasar de una mentalidad legalista y opresora a una mentalidad creativa y liberadora. Nos invita a un nuevo estilo de vida donde el discernimiento, la gratuidad y la conciencia de ser libres constituyan el fundamento de la relación con Dios y con el prójimo. Preguntémonos sobre nuestra vivencia de estas actitudes esenciales sintetizadas en los dos grandes valores que Jesús proclama, el amor a Dios y al prójimo, frente a una moral de puros preceptos. Ojalá nuestra vida refleje una verdadera integración de ambas dimensiones, vertical y horizontal, de la vida, amando a Dios y al prójimo con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Les saluda y bendice Faim Mariano.